¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis García y les voy a leer relatos y experiencias cercanas a la muerte. Vicky, Australia. Les voy a leer experiencias de otras partes del mundo, sobre todo porque tengo mucha curiosidad de ver cómo son los temas culturales. Como saben, las leo en lo mejor que puedo en mi traducción, y también con mucho respeto y cariño, y sobre todo respetando lo que son las palabras de quien escribe. Así que esta es la experiencia de Vicky, que sucedió el 12 de octubre de 1989, y comienza ella con un poema. La forma más fácil sería darte mi poema con extras en la parte inferior. Amor eterno. Despojada del mundo del dolor, mi muerte me lleva abajo por un túnel azul, sin culpa, brillo blanco más brillante que el día, llena solo de amor y paz. Mi cuerpo, mi vida se han ido. Sentimientos de alegría y liberación, poder del amor, estar en casa. Seres de luz, conocimiento que traen, dimensión del aprendizaje. Me maravillo. Un jardín donde cantan las flores, un templo curativo de mármol blanco. Todas las respuestas dadas directamente a mi cerebro. Tantas preguntas, la mente agitada, se ríen, no hay vergüenza, llevados a diferentes lugares de aprendizaje. Estoy en paz en la niebla, todas mis preguntas resueltas. Veo en las personas que me perdí, movimiento final como un bailarín de ballet. Volviéndose hacia mí en silencio, veo el mundo debajo de mí, la elección de dar. El tiempo se detiene, depende de mí, sé lo que es, si me quedo o vivo. ¿Puedo ayudarlos? Todo se sabe, cientos si no miles, la respuesta volveré, sonríen y han volado. Aterrizando de vuelta con dolor, lloro. Nunca olvidado, nunca sola, las lecciones aprendidas se sintieron en mis huesos. Mi tercera experiencia fue cuando tenía unos 27 años. Tuve septicemia, además de encefalitis por los gases tóxicos de una fuga en una planta petroquímica. Recuerdo que temblé violentamente en mi máquina de escribir y me enviaron a casa. Yo era una secretaria temporal en ese momento y era mi último día. Esa noche yo estaba semiconsciente y mi esposo estaba realmente preocupado. No pude responderle y solo quería dormir. Pensé que solo dormir sería lo mejor. Al día siguiente, él estaba peor. Cuando él llegó a casa de visitar una universidad, no tenía control de ninguna función corporal y no podía hablar con coherencia. Estaba tan preocupado que llamó a una ambulancia. Mis ojos en esa etapa estaban dilatados, así que me llevaron de urgencia al hospital más grande porque creían que era un virus. Esto me salvó porque si hubiera ido al hospital local seguramente hubiera muerto. Me pusieron gotas intravenosas antivirales y antibacterianas y esperaron un día. Parecía estar mejorando, pero todavía no estaba consciente. Me quitaron la medicación antibacteriana y fue entonces cuando morí. Abandoné mi cuerpo y floté sobre él, escuchando a los médicos aterrorizados decir: «Ella va a bajar». Los largos pitidos en el monitor se difuminaron en mi inconsciencia. Observé desde arriba por un momento. Allí de nuevo vi el vacío familiar de la nada y floté con euforia. Apareció el túnel azul, con rayas plateadas y blancas, y fui succionada suavemente por él. A medida que avanzaba por el túnel, tuve una sensación de déjà vu. Ya había estado ahí antes. Volví a estar totalmente inmersa en el amor puro e incondicional y sonreí. Esta vez terminé en una esencia de luz similar a una nube al final del túnel y pude flotar a través de él. Sentí paz dentro de mí, aunque no había tiempo, no había dolor. No hubo emociones negativas. Estuve en amor total e incondicional y serenidad todo el tiempo. Tan maravilloso. Estaba rodeada por esa niebla de luz pura y blanca. Conocí a 2 y a veces a 3 seres de luz que me hablaron y me guiaron a través de mi encuentro. A veces era como si estuviera dormida. Luego aparecía en diferentes lugares. A veces estaba completamente despierta y podía caminar, flotar o ser escoltada a diferentes lugares. Me llevaron a un templo de sanación donde me acosté en un banco de mármol. La luz blanca, pura. Luego diferentes colores me bombardearon. No muy diferente a una lluvia de luz que me limpia de toda negatividad del plano terrenal, de la mente, del cuerpo y del alma. Mientras bajaba los escalones del templo, había un impresionante jardín hecho por todos los colores y formas de flores. Cada flor era tan perfecta, brillante, colorida. No había decadencia en ninguna parte.
Cuando me arrodillé para tocar un tulipán, me di cuenta de que estaba cantando. Me puse de pie y noté que todo el jardín cantaba, y cada flor tiene su propia nota. Las armonías eran pura excelencia. El solo hecho de recordarlo me hace llorar. Me llevaron a diferentes lugares de aprendizaje. Un lugar fue cómo se crea una planta. Esta es una planta nueva, pero no necesariamente destinada a la tierra. Me pidieron que me uniera, ya que al parecer ya lo había hecho antes. Me senté con otros estudiantes. Se nos dio la misión de crear una planta en un entorno determinado. Y cierto pájaro que se alimentaba del néctar, un rayo de luz se llevó a la exitosa planta y apareció en un bosque en una imagen que se proyectó directamente a nuestro cerebro. Esto fue interesante, ya que años más tarde, porque me había olvidado de este encuentro, se recordó cuando hice una meditación profunda. Era como si desbloquearan una parte de mi cerebro que no podía hacer frente o explicar lo que había sucedido en esa experiencia de aprendizaje en particular. Una vez recordado, quedó grabado en mi memoria, al igual que las otras experiencias de esta experiencia cercana a la muerte, que estaban encerradas ahí. Me pregunto por qué esa experiencia en particular solo volvió más tarde en mi vida. Tal vez simplemente no podía lidiar con eso o era demasiado para manejar en otro momento. Estoy segura de que conocí a Jesucristo. Aunque no me dijera su nombre, era tan amoroso. Me sostuvo en sus brazos y sonrió. ¿Cómo lo supe? Simplemente lo sentí. El sentimiento era muy poderoso y muy amoroso. Siempre sentí que estaba en casa. Me moví en la niebla durante mucho tiempo con los seres de luz hablando. Finalmente nos detuvimos. En un momento dado sentí que estaba en el aeropuerto de Melbourne y vi un avión en el que supe que podía subirme. Sí, eso quería. Ciertamente no fue una experiencia pacífica. 2 personas con pasaportes se acercaron a mí y no brillaban mientras me exigían que les respondiera 3 preguntas. ¿Dónde estás? ¿Qué fecha es? ¿Y quién es el líder de la oposición? Los seres de luz dieron un paso atrás. Suspiré y respondí. Aeropuerto de Melbourne, alrededor de octubre, mi cumpleaños. Y no me importa, no sigo la política. Parecían salir furiosos con sus portapapeles escribiendo cosas y hablando entre ellos. Más tarde me enteré que en mi estado semiconsciente eran 2 médicos que me hacían preguntas. Regresaron de nuevo y hicieron las mismas preguntas al día siguiente. Sin embargo, parecía que habían pasado solo unos minutos desde la última vez que me preguntaron. Dije las mismas respuestas y de nuevo se marcharon furiosos. Escuché a una de ellas decir, ¿cómo puede responder correctamente a esta y a las otras que no? Una vez que los médicos se fueron, la paz regresó y los seres de luz regresaron. Hablamos más y la niebla regresó. Me moví en la niebla durante mucho tiempo, de nuevo charlando con los seres de luz sobre mi pasado, mi futuro y cuál sería la mejor manera de experimentar la vida y el amor. Finalmente nos detuvimos. Hicieron señas hacia abajo y pude ver el mundo bajo mis pies. Todo el conocimiento volvió a la hora de estar en el plano terrenal, como estaba enferma. Entonces me di cuenta de que se trataba de una elección, ya sea que me quede donde estaba o regrese a mi cuerpo. Les pregunté, ¿a cuántos ayudaría? Y su respuesta fue, cientos, si no miles. Tristemente dije, entonces volveré. Tenían sonrisas tan amorosas y radiantes y se desvanecieron en la brumosa distancia. Sentí que caía en la niebla hacia abajo. Poco a poco volvió el sonido de los monitores cardíacos, con los sonidos del hospital. Volví a mi cuerpo, lloré, no solo por el dolor que ahora tenía, sino por el saber dónde había estado y porque ya no estaba ahí. Sentí el dolor de mis heridas, mi cabeza palpitaba y también sentí las emociones. Perdí la memoria a corto plazo. Recuerdo que le pregunté a la enfermera quién era esa persona al lado de mi cama y me susurró que era mi marido. Mi memoria a corto plazo regresó después de unos días. Recuerdo una conversación con mi esposo que intentaba que recordara el hospital Fairfield. Recuerden, potreros blancos y... Recuerdo una conversación con mi esposo que intentaba que recordara el hospital Fairfield. Recuerden, potreros blancos. Me sentí orgullosa ante los médicos cuando me preguntaron, ¿dónde estás? Yo dije, potreros blancos.
Mi esposo se golpeó la cabeza y les explicó a los médicos sorprendidos que él me había enseñado eso. Mi esposa sonreía ampliamente al verme. Estuve en cuidados intensivos durante una semana y un mes en el hospital. Tardé un año en recuperarme por completo. Mi mente siempre estaba nublada e incapaz de concentrarme. Después de 6 meses me fui a Australia Occidental para recuperarme. Caminé unos 10 kilómetros en las frías playas desiertas de invierno todos los días a un pueblo de pescadores del campo. No había otras personas ahí, solo yo. Mientras hacía esto, mi mente y mis dolores de cabeza se despejaron al respirar el aire puro, fresco. Sentí una paz que se conectaba con los elementos. La arena, el mar, el aire, el agua. El último día volví a sentir una conexión con ese amor incondicional durante la experiencia cercana a la muerte. Y miré hacia arriba y vi un arco iris en el mar que me siguió durante unas 2 horas. Nunca había oído hablar de un arco iris que permaneciera tanto tiempo. Tampoco estaba lloviendo. Fue una promesa de Dios para que recordara lo que había sucedido. Ciertamente se sintió así para mí. Y mi vida cambió. Dejé de ser secretaria y aprendí artes curativas como Reiki, masajes, energía curativa, sanación pránica, auras. Tuve un gran éxito con todos los clientes que fueron sanados del dolor de la mente, el cuerpo y el espíritu. Soy más comprensiva y empática con los demás y siempre quiero ayudar a los demás a crecer en el amor. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima experiencia. Les mando un abrazo.